tal? Estamos en una emisión más de Juventud Fénix Ajer. Nos pueden buscar en Facebook y en YouTube como Radio Liberal México. El día de hoy abordaremos el tema del romanticismo. Antes de entrar directamente en el tema, me gustaría que se presentaran mis hermanos que el día de hoy me acompañan. Bueno, yo soy Marco Fernando Altamirano Ramírez de la logia AGEF México Benito Juárez 3, número 3. Yo soy Marcos Jiménez Esquivel de la logia AGEF México Benito Juárez 3, número 3. Y yo soy César Uriel Hernández Espinosa, igualmente de la logia México Benito Juárez 3, número 3. Antes de entrar directamente en el tema, me gustaría saber un poco más acerca de su logia. Bueno, es que surgió? a principios del siglo XX, cuando surge el ajefismo y este es importado a México, surgieron 3 logias piloto y una de ellas fue Benito Juárez número 3. Esta a lo largo de los años fue cambiando, evolucionando y más tarde se le añadió su nombre, el nombre México, para resaltar el país al que pertenecía y a configurarla con la identidad del mexicano, en cierta forma. Y a lo largo de estos 73 años, desde que surgió la logia México Benito Juárez 3, número 3, que el otro 3 es por las 3 generaciones que han pasado de esta logia, ha tenido una larga y significativa historia en el ajefismo, puesto que es una de las primeras logias y hasta ahora es prácticamente la más antigua de todas. ¿Qué valores caracterizan a su logia? Principalmente buscamos discreción, quizá un cierto hermetismo, debido a que siempre vamos a ser discretos, honestidad ante todo, responsabilidad y voluntad. Damos mucha importancia a la voluntad de lograr algo. Ok, bueno, muchas gracias. Sabemos un poco más acerca de la logia Benito Juárez. México Benito Juárez México. 3, número 3. Ahora pasemos al tema del romanticismo. ¿Qué me pueden decir acerca del romanticismo? Bueno, el romanticismo fue un periodo más que nada cultural que se dio mayoritariamente durante el siglo XIX. Se manifestó tanto en las artes, en la pintura, en la literatura e igual en la música, que es de lo que vamos a tratar en esta ocasión, más que nada. En ese sentido, lo que podemos decir del romanticismo es que se exaltan prácticamente todos los sentimientos. En épocas anteriores, en el ámbito artístico, generalmente las artes eran ante todo herméticas, ante todo, herméticas es la palabra. En ese sentido, justamente con el romanticismo se rompen esos esquemas, se rompen esas partes herméticas de todo el arte. Bien puede ser en la pintura, bien puede ser en la literatura, y muy específico en la música. Sonoramente nos encontramos cosas verdaderamente diferentes y que le van a dar pie a una nueva era de pensamiento, totalmente, tanto dentro del arte como dentro de las siguientes manifestaciones del hombre, como son más que nada las artísticas. Ok, este enfoque que le dan es un poco hacia el arte general. Primero me gustaría saber eso, del arte en general, en el romanticismo. Sí, más que nada eso se manifiesta en el arte. A diferencia de, por ejemplo, el periodo pasado que fue el neoclasicismo, y el romanticismo surge en contra de ese mismo neoclasicismo que era muy ortodoxo y muy poco flexible respecto a todo eso. El hecho histórico, dentro del arte, hace que las mismas artes se vayan trocando en muchos sentidos. Podemos decir, por ejemplo, ya dentro del ámbito musical, que no hay como tal un neoclasicismo, es decir, nos encontramos una verdadera forma musical verdaderamente y estrictamente romántica. Antes del romanticismo podríamos citar el clasicismo. Y ahora, para ubicar esta parte romántica dentro del contexto musical, podemos hablar, por ejemplo, de autores como Brahms. Y por ejemplo, para ubicar también el clasicismo, 3 de los mayores exponentes pueden ser Haydn, pueden ser Beethoven y pueden ser Mozart, que en muchos sentidos son prácticamente los compositores más emblemáticos y más importantes de este género.
siguiendo justamente hacia el romanticismo, no podemos contar con un neoclasicismo porque no hay una transición como tal. No es que un compositor diga simplemente de aquí para acá es clasicismo y de aquí para acá es romanticismo. Todo tiene que ver específicamente con la versativa y con las cosas que ellos introducen dentro de sus partituras, específicamente hablando de la música. Y algo que hay que tener en cuenta en el arte en general durante el romanticismo es que debido a los movimientos políticos de la época, comenzó el arte a adquirir un muy fuerte tinte nacionalista. Los valores de la guerra, la patria, etc., se manifiestan una y otra vez, tanto en la música como en la literatura o en la pintura, como puede verse en innumerables obras. Incluso las obras de varios autores representan durante ese periodo normalmente a la patria, representan a la libertad. Hay muchos temas bélicos, muchos temas nacionalistas. En los libros se habla de las naciones frecuentemente y se enfatizan los valores de los pueblos, porque en ese momento es cuando se unen varios de los países de Europa. Entre ellos caben destacar Italia y Alemania, que dieron una gran cantidad de artistas. Me parece perfecto. Bueno, vamos a un corte. Regresamos a Radio Liberal México en su programa Juventud Fénix Ajer con el tema del romanticismo. Ahora me gustaría saber en qué obras vemos plasmado el romanticismo. Principalmente una obra o varias de las obras que se puede ver plasmado están, por ejemplo, la tetralogía El Anillo del Nibelungo de el compositor Richard Wagner, de origen alemán. Esta tetralogía, en su estilo principalmente, se puede ver muy reflejado el romanticismo, puede decirse que es como una obra icónica. Sin embargo, las obras de Ludwig van Beethoven se puede ver también un fuerte tinte romántico que tienen, el apasionamiento que existe en la música en ese momento. En otras obras de arte, por ejemplo, en la pintura se puede ver a la libertad guiando al pueblo, o incluso en la escultura la Estatua de la Libertad de Estados Unidos tiene ciertos tintes romanticistas. Y nuevamente lo menciono, expresa en muchos sentidos los sentimientos nacionalistas de su época, que si bien fueron especialmente fuertes en Europa, también tuvieron ciertas manifestaciones principalmente en América y en Japón, incluso cuando se abre al comercio con Estados Unidos. Sí, bueno, una característica de la representación del romanticismo es que los mismos compositores románticos hacen obras que se consideran así. Por ejemplo, recuperan mucho lo que es el folclore de sus países. Están, por ejemplo, las danzas húngaras de Brahms o están las polonesas de Chopin, y así puede haber incluso Wagner, que hace varias referencias mitológicas en algunas de sus obras. Así que es algo muy amplio, una amplia gama de compositores que representan cada uno de los sentimientos propios del romanticismo. Y como ya se ha hablado, también hay mucho nacionalismo en ello, que es una de las especificaciones y algo característico del romanticismo. De hecho, la idea romántica, más que ser un término frío en ese sentido, bueno, antes de ello hay que comentar, por ejemplo, Ravel decía que la música se sentía, no se estudiaba. En ese sentido podemos pensar lo siguiente: el romántico, como todos los estilos musicales artísticos, podemos decir que es un estilo justamente que se siente. Dentro de la música, dentro de la pintura, podemos darnos cuenta de esa exaltación justamente de la que charlábamos hace un rato. Pensamos en la exaltación de la persona en tanto a todas las cosas que quiere decir. En la música no es la excepción en ningún sentido. De hecho, la idea de exaltar todas esas cosas que se callaron durante muchísimo tiempo prácticamente es de las cosas más importantes. Recordemos, por ejemplo, que en la historia de la música, prácticamente 400-500 años la música se vio encapsulada literalmente por la religión. Tú no podías escuchar música en tu casa, tú no podías escuchar música en algunas plazas, porque la música era propia justamente de la religión.
En ese sentido, por el hecho de que la música se fue haciendo más y más libre, por decirlo de alguna manera, es como de las cosas más interesantes que te puedes encontrar. Y justamente en el romántico, en el periodo del romanticismo, se encuentra toda esa libertad, tanto de pensamiento, de muchas de las asperezas humanas, de la melancolía de muchos compositores, como es justamente Wagner. Y prácticamente esa es de las cosas más importantes dentro de la creación romántica, dentro de la música y dentro de todas las artes, justamente. Ok, ¿qué sucedió con el romanticismo? ¿Hasta dónde llegaron sus influencias? Me gustaría más saber en específico qué influencias hubo en México, qué autores se ven influenciados por el romanticismo y cuál es su favorito, también me gustaría saber. Claro. Bueno, el romanticismo musical, podríamos decir que, bueno, yo me aventuraría a decir que no llegó a México, por lo siguiente: si nosotros ubicamos en el tiempo, el romanticismo lo ubicamos prácticamente entre 1820, 1818 y hasta 1899. Si nosotros nos ponemos a buscar en un libro de historia, nos encontramos que México se encuentra en un momento prácticamente de transición. Tenemos la guerra de independencia, la posterior venta de Texas, todos los hechos que nos trajo justamente la historia mexicana. Justamente por ese hecho, la música prácticamente no es que no se encapsule en México, simplemente que no hay grandes exponentes. Obviamente podemos hablar de uno de los mayores exponentes, que es el gran Juventino Rosas, que es de los... algunas personas lo consideran como el rey del vals, por el hecho de que es la persona que trae esa tradición europea a México. En ese sentido, prácticamente la creación musical se ciñe específicamente a la gente, música popular en muchos sentidos, porque vamos, de lo que estamos justamente comentando no es específicamente música de concierto. Sí, en muchos sentidos, porque es la madre de todas las músicas, si lo pensamos así. Pero prácticamente en México, en ese periodo, se dan fenómenos importantes musicales como es la trova popular. Si nos ceñimos ya hasta 1908, 1910, los corridos mexicanos, muchísimas partes de la música. Pero específicamente la música como tal, como la escuchaban las cortes y las partes altas de la sociedad mexicana, pues llega aproximadamente hasta el siglo XIX, siglo XX. Principalmente con el romanticismo, pues dice que más bien rozó a México en la época porfirista, donde no solo y junto con la época de Juárez, porque no solo se infantizaba el nacionalismo que ellos buscaban después de todas las guerras que había pasado en México y todas las intervenciones extranjeras, y que se encontraba presente en el romanticismo, sino que también ayudó, en el caso de Porfirio Díaz, a la europeización del país, que es lo que en buena parte él buscaba y que aún podemos ver reflejado en la cultura mexicana. Un fenómeno muy irónico, dado que él había sido quien en varias batallas había derrotado a los franceses. ¿Su autor favorito? Uy, difícil pregunta. Tal vez Beethoven, justamente. Tal vez. Cierto, Beethoven sí, muestra en muchas de sus obras un gran apasionamiento por la música, y al igual que la mayor parte de las obras románticas, y no solamente en la música, sino que en la escultura, la pintura, arquitectura y literatura incluso, te golpean, te sacuden, son emocionales, son fuertes, no tienen la tranquilidad que tienen otros tipos de música. Sí, también otros autores que hay que mencionar están, por ejemplo, Richard Wagner, que quiso retomar lo que habían hecho los griegos con sus antiguas tragedias y crear el arte total, en donde en la ópera no solo influyera la música, sino que también tuviera una mayor influencia el teatro, la vestimenta, la escritura, el hacer los libretos, la arquitectura del lugar, que él quería juntar todas las artes en la ópera. Yo creo que eso le dio un viraje muy fuerte a esta obra, este tipo de obras, como se puede ver en sus obras de El holandés errante, la tetralogía del anillo del Nibelungo, los maestros cantores de Nuremberg, etc. Por otra parte, pueden verse muchos otros artistas tales como Liszt,
Bueno, sí, en ese sentido Lis es de una etapa posterior, bueno, un poco tardía del romanticismo, porque antes de él estaba, por ejemplo, este Robert Schumann o este Johannes Brahms, y ellos mismos se peleaban junto con este Lis y Wagner, que eran muy amigos, acerca de la problemática de la música en ese tiempo, porque ellos tenían una música de programa, algo que estaban en contra ellos, que pues no estaban de acuerdo respecto a eso. Y hablando sobre autores favoritos en la música, pues es difícil. Beethoven prácticamente es quizás de los más emblemáticos en toda la música, pero igual hay unos muy buenos y también quizás menos reconocidos en algunos ámbitos, pero igual de maravillosos. Junto con Beethoven, por ejemplo, está Franz Schubert, que fue contemporáneo a él, prácticamente casi de la misma época, y me parece que murió solo un año después de él, y siempre vivió, podría decirse que a la sombra de Beethoven, pero él nunca lo consideró un problema, y es más, él lo admiraba. Y bueno, hay varios autores, y decir uno favorito sería difícil, es como si uno le preguntara un libro preferido, una película preferida. Hay varios que les gustan y no podría calificar uno superior a otro. Como ciertamente cada autor tiene una obra que a nosotros nos puede gustar más, pero no podemos decidirnos, o no puedo, bueno, yo en mi caso, elegir uno en específico. Okay. ¿Desde qué punto se considera que es una obra del romanticismo? Bueno, podríamos considerar una obra romántica cuando se exalta alguna pasión o cuando se exaltan algunas de las afecciones humanas. Si nosotros nos ceñimos, por ejemplo, al periodo clásico, lo que es llamado el periodo clásico, la tripartita de Mozart, de Beethoven y de Haydn, nos podemos encontrar prácticamente una obra verdaderamente clasificada, una obra perfectamente ordenada. En el romanticismo no podemos decir que hay un desorden, pero prácticamente el orden cambia, el orden no es el mismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, en la música a escuchar ciertas obras que son muy repetitivas, una de dos: o es barroca, que es justamente uno de los géneros más estables o más concisos, o bien puede ser clásica por el hecho de las repeticiones y tantas cosas. Una obra romántica puede ser una obra que denote muchísima pasión, que denoten ciertos temas. Algo interesante que hay que comentar es que en el romántico aparece una forma musical muy interesante que se llama poema sinfónico. En este poema sinfónico se toman, puede tomarse una historia, puede tomarse una tragedia, una epopeya, incluso puede tomarse un X capítulo de un libro y hacerlo música. Justamente a eso refiere. El poema sinfónico habla de ciertos temas y prácticamente se exaltan todas esas cosas. Esa parte de la música es estrictamente romántica, y es como podemos encontrar el romanticismo en ella. En las otras artes, por ejemplo en la literatura, que habría que mencionarlo, también se exaltan frecuentemente las emociones, al igual que en la música, en especial porque, como ya lo habíamos mencionado, varios autores, entre ellos Wagner, querían mezclar las artes para producir el arte total. Un ejemplo de exaltación de las emociones en la literatura sería Edgar Allan Poe, que exalta el terror, el suspenso, y que fue el hito de la escritura de terror, y a la fecha sigue ejerciendo una fuerte influencia en toda la literatura y en varios de los géneros del arte. Los poemas de Becker. Bueno, sí, respecto a eso, Gustavo Adolfo Becker, igual lo que hacía en sus cuentos, porque hizo Rimas y Leyendas, era que hacía un compendio de varias leyendas y mitos que existían en España. Eso era una recuperación de las tradiciones que tenían en esos países. Y por ejemplo, también se me viene a la mente algún cuento italiano, no recuerdo el nombre, del pequeño vigía lombardo, que se refería a la guerra que existió en ese tiempo por la unificación italiana. Y en ese tiempo, precisamente en Alemania y en Italia, se dieron, junto a la par del romanticismo, los movimientos de unificación de ambos países, lo que les hizo tener una identidad muy propia de cada uno. Y eso, por ejemplo, bueno, se reflejó, como estamos viendo, en las artes, en cada tipo de ellas, tanto en literatura como en música, en pintura y demás. Curioso también es decir que la parte bélica fue de las cosas más importantes dentro de la creación artística en muchos sentidos. Por ejemplo, en la cuestión musical,
había veces en las que se entonaban himnos, prácticamente es interesante comentarlo. De este tiempo que comprende de 1812 a prácticamente 1880, es cuando más países, si nos ponemos a ver en el catálogo de himnos, más países son los que van haciendo su himno nacional. Esa exaltación del nacionalismo en la música y en prácticamente todas las artes toma una forma enorme dentro del romántico. Y por ejemplo, no yendo tan lejos, el himno nacional mexicano, que se compuso prácticamente entre 1946 y 1949, que fue justamente el periodo en que Santa Anna gobernaba el país. El himno nacional tiene una historia muy interesante y que prácticamente nos ciñe justamente al romanticismo musical. Tal vez sería interesante comentarla un poco más adelante. Aquí. Vamos a un corte y volvemos. Regresamos a Radio Liberal México, a su programa Juventud Fenisajer. Bueno, ¿en qué se diferencia el barroco del neoclasicismo? Bueno, además obviamente de la época, y como ya mencionó mi hermano, puede decirse que han tanto más ordenado el neoclasicismo, puede decirse que incluso un poquito más frío. El barroco es mucho más apasionado, mucho más explosivo, por así decirlo. Escuchas una pieza de Mozart y algo que puedes darte cuenta son los violines que están todos en sincronía, ordenados continuamente. Con Beethoven, incluso al final de sus obras, normalmente están como explotando, como apasionándose. Incluso los finales son ser muy largos y durar mucho y pueden causar varias emociones al escucharse. Wagner, en las tramas de sus óperas, se puede ver que son muy emocionales, con una psicología muy compleja sus personajes. No es tanto la situación como la mente, sino la mente del personaje en la que domina. De hecho, un segmento más bien largo de la ópera de El crepúsculo de los dioses, puede decirse antagonista en cierta forma de la ópera, se le aparece en sueños su padre Alberich y tiene un diálogo bastante emocional en cierto sentido. Igual otro personaje que él creó, que sería el dios Wotan, es muy emotivo, muy emocional en la mayoría de sus piezas, al igual que los héroes Sigmund o Siegfried. Digamos pues que, respondiendo más a la pregunta, una de las diferencias la podemos notar por ejemplo en la arquitectura. Si nosotros miramos cosas de la arquitectura barroca, podemos encontrar un exceso de detalles. Por ejemplo, la iglesia de Tepoztlán, el enorme órgano que tiene, prácticamente nos encontramos que no hay una parte en donde no haya un adorno, un arreglo. Si nosotros escuchamos la música, por ejemplo, del padre del barroco, y podríamos incluso considerarlo como el padre de la música por todo lo que hizo, que es Johann Sebastian Bach, nos encontramos todas esas cosas, esa afable forma de adornarlo todo, adornar con trinos, adornar con muchos instrumentos sobre una melodía, etc. Prácticamente si nosotros miramos en esas partes del arte nos encontramos una diferencia exacta. Digamos entonces que la diferencia entre el barroco y el clásico primeramente es el orden. En el clásico lo que se pretende es regresar a las formas clásicas, donde el equilibrio es la parte más importante. El equilibrio que tiene que ver con que no haya mayores matices o menores matices, en donde la pasión está bien medida, pero exactamente por eso es por lo cual se va a romper en el momento del romanticismo. Y en ese sentido la diferencia entonces es más enorme entre el barroco y el romanticismo, que es prácticamente el orden incluso religioso, a una libertad totalmente desencadenada, que es de lo que hablan ciertas obras artísticas. ¿Por qué bueno, sabemos que somos menores de 21 años, ¿por qué este interés hacia el arte?
Bueno, yo muchos años he estado siempre leyendo, pero principalmente temas científicos. El conocimiento en general me agrada. A mí el arte puede decirse que representa lo que hasta ahora la ciencia no ha podido explicar, porque se basa principalmente en opiniones. No existe ninguna razón lógica, por ejemplo, para la música. No existe realmente muchas razones porque la que los gusten esa colección de ruidos y sonidos, que es lo que realmente es. Sin embargo, eso nos gusta. Puede decirse que es, para mí representa como la parte, el arte en general, como la parte emocional del humano. Y hay algo que menciona Víctor Hugo, y es que a partir del arte es como se expresan los pueblos, que con que la imprenta le dio un golpe muy fuerte en cierta forma a la arquitectura, por ejemplo, y a muchos otros tipos de arte, incluso la escultura, la música podría decirse, porque lo que antes se expresaba por esos medios se empezó a expresar directamente en forma escrita. De la misma forma la literatura adquirió una fuerza enorme. Pero en general el arte expresa el pensamiento de un pueblo. Podemos ver, cuando uno piensa en Roma, de las primeras cosas que puede pensar es en el Coliseo. Cuando uno piensa en Grecia, puede pensar en el Partenón, en las Venus de Milo. Cuando piensa en México, puede pensar en las vestimentas tradicionales, en la música tradicional mexicana, incluso en su cocina, que la gastronomía es prácticamente ya un arte también. Y lo mismo puede decirse de la Torre Eiffel y Francia, al igual que de la Marsellesa y Francia, de Wagner, Mozart y Beethoven con el mundo germánico en Austria y en Alemania, al igual que sus construcciones. Y sí, en general me parece que es una de las voces de la humanidad, por así decirlo, el arte. Pues bueno, en mi caso igual pasaba mucho tiempo de cuando era niño, leía y veía documentales, y no sé a qué se deba, pero fue espontáneo mi gusto por el arte más adelante. Es decir, cuando antes de tener conocimiento no sabía por qué, por ejemplo, Las Meninas era mejor que, no sé, un dibujo de un niño o quizás un libro de historietas, a qué se debía que fuera más excelso la pintura clásica, por qué fuera superior, por qué se le considerara. Y claro que luego uno va estudiando la teoría de lo que es el arte, pero el arte llega a ser incluso algo subjetivo, porque son los modelos que se usan establecidos que más adelante a veces la gente los trata de cambiar, como fue el caso del vanguardismo que se dio en el siglo XX, en el que se trataba de cambiar ya el esquema establecido del arte. Y pues bueno, en cuanto a la música también es algo extraño de decir, porque yo cuando era pequeño escuchaba mucho de música clásica de Mozart y Beethoven y varios autores. Incluso varios familiares míos tocan el piano, aunque yo nunca recibí una educación musical formal. Creo que recibí un año, pero en ese tiempo no estaba interesado, es decir, todavía no lo conseguí apreciar, y fue posterior más que nada por gusto. Y el arte es algo difícil de explicar, es decir, no hay algo exacto para definir al arte, aunque sí es cierto que el arte es una forma de expresión humana, es una forma en la que el ser humano, por medio de pinturas, por medio de música, por medio de palabras, puede expresar cómo se siente, y no necesariamente tienen que usar a veces palabras para representar una idea. Dicen que a veces una imagen dice más que 1000 palabras, y eso es algo que podría decirse un conjunto de notas o las pinturas, aunque bueno, sí es más que nada eso, es algo que se me dio espontáneo el gusto. Digamos, por ejemplo, en mi caso, que la parte artística en mi persona se dio digamos que en un trayecto que va de cuando tenía aproximadamente 6 años a prácticamente ahorita. Mis papás no son músicos. Ahorita yo estoy justamente estudiando una licenciatura musical. Por ello el interés fue mucho mayor desde el momento en que empecé a estudiar la música. Y bueno, por el hecho de que estudié música desde que soy pequeño, prácticamente ese interés fue mayor. El hecho de conocer una parte del arte te lleva a conocer las demás. Te lleva, por ejemplo, si digamos un autor menciona cierto libro en una obra, vas y buscas la obra y la lees, o vas y buscas la pintura y la miras.
En ese sentido, justamente, y por querer conocer lo que los autores veían o lo que los autores pensaban, fue como yo empecé como a indagar en la música, indagar en el arte, que es parte importante de la formación. Entonces, prácticamente la parte elemental de mi formación musical radica en ello, en el buscar y en el conocer. Mi educación musical empezó a los 6 años, entonces prácticamente desde ese momento empecé justamente a querer conocer esa parte de la música. Hay que decir, por ejemplo, que en la sociedad actual, por lo menos hablando de la sociedad mexicana, no se nos inculca mucho la música académica, la música clásica. Y no es por el hecho de que no le guste a la gente, simplemente porque siempre se le ha tachado de bien hecha, de una música clasista, de una música discriminatoria en algún sentido. Y eso no es cierto. Nosotros, afortunadamente en este momento, por el hecho del internet y tantas cosas, podemos buscar cualquier obra en cualquier versión, y eso, bueno, no solo es algo genial para nosotros como adictos a la música, sino además de eso nos da un enorme entorno de pensamiento en el arte. Por eso mismo prácticamente adjudico a esa curiosidad que siempre me ha atestado el hecho de buscar en la música pues todas esas partes. El público pregunta que nos pueden hablar un poco sobre los cantos gregorianos. Claro que sí. Bueno, hay que decir primero que, como bien comenté hace un momento, la música prácticamente se encapsuló en la iglesia. En algún momento de la historia, la música medieval, la música del medioevo, era prácticamente una cuestión desordenada. Si nosotros buscamos en un libro de teoría musical, nos encontramos unas cosas que se llaman modos. ¿Qué son los modos? Los modos son prácticamente una forma de escribir la música, como lo es la tonalidad, que es la música que nos ciñe prácticamente durante todo este tiempo y que prácticamente nos define. Pero la modalidad, en ese sentido, es la forma musical de hacer la música antes de que entre la tonalidad como parte musical. Cuando esta música religiosa entra prácticamente al mundo musical, la temática es prácticamente religiosa. La temática de estos cantos va encaminada a Dios, va encaminada a sus actos, a musicalizar incluso ciertas partes de la Biblia. Entonces, llega un momento en el que el Papa Gregorio, que es prácticamente uno de los papas más importantes y que hoy lo consideran santo, dice, bueno, la música está sectarizada por todos lados, lo que vamos a hacer es ordenarla. Entonces junta todas esas partes, esos cantos, le pide a las abadías de todo el mundo, o por lo menos de esa parte europea, juntar la música que a ellos los defina, y lo junta en un compendio que se llama antifonario. En este antifonario se juntan todos los cantos que son llamados cantos medievales, cantos cristianos medievales, y justamente los teóricos musicales los consideran como cantos gregorianos, por el hecho de que el Papa Gregorio es justamente quien busca eso. Lo curioso de este antifonario fue que alguien se lo robó, alguien no sabe en dónde se encuentra ese antifonario, pero que en aproximadamente 1930-1940 uno de los papas ordena hacer una nueva edición, la llamada edición vaticana de los cantos gregorianos. Justamente es como le llaman, y en ese momento como se adjudican como cantos gregorianos. La cuestión importante e interesante de estos cantos es que son cantados por hombres, que son estrictamente, que hablan estrictamente de temas religiosos, y que son monódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sola melodía. Eso es el canto gregoriano. Algo que hay que tener en cuenta con estos cantos es que, al igual que con todo el arte en la Edad Media en general, no encuentras muchos nombres de autores específicos. En todo el arte en la Edad Media se creía que era obra de Dios. Si tú escribías una pieza, ya sea o componías cantos, pintabas un cuadro, etc., se considera que el autor era Dios quien te había inspirado tu mente, pero tú no eras autor para nada de las obras. Por eso en la Edad Media algo curioso que se puede ver es que, al menos en la Europa occidental, no podemos encontrar a muchos músicos, ni a muchos arquitectos, ni a muchos escritores o pintores, sino que se encuentran las obras, pero por ejemplo nadie sabe
el nombre de aquel que diseñó los vitrales de Notre Dame, o de los nombres de aquellos monjes que escribieron los cantos gregorianos, y podría citar muchas obras más. En general es algo que tuvo muchísima influencia en la Edad Media, la religión, y como yo mencioné mi hermano, la música no fue la excepción en lo absoluto. Y se puede encontrar cierto reflejo de la música popular medieval en la música judía, porque en esa época los judíos, al ser totalmente segregados del resto de la comunidad, adoptaron una cultura propia mezclada con la europea, bastante especial, por así decirlo. Y también la música de otros pueblos igual segregados o invasores, como los gitanos, etc. Vamos a un corte y volvemos. Regresamos a Radio Liberal México, a su programa Juventud Fenixajera. Continuamos hablando sobre cantos gregorianos. Bueno, sí, acerca de lo que ya habían mencionado, sobre que existía un apego muy grande hacia la iglesia, la música durante el periodo barroco. Más adelante, Mozart fue a Italia a una misa donde sonaba la misa de Allegri, que era una sinfonía muy larga. Entonces Mozart aprendió toda la melodía de oído y le empezó a tocar libremente. Entonces el Papa en ese tiempo consideraba, bueno, y más bien la comunidad religiosa lo consideraba peligroso, porque algo que era de Dios y que se representaba prácticamente en las iglesias únicamente estaba llegando a la mayor parte de la población, y lo felicitaron y todo, pero le dijeron que no lo hicieran, porque eso les iba a afectar. Y eso es algo interesante de la música, porque antes no era muy accesible para la mayor parte de la población. Antes la música era nada más religiosa, y si no eras religioso o si eras de alguna otra religión, eras ateo o no podías escucharla. Y más adelante se fue haciendo cada vez más accesible al público, porque ya se hacían auditorios únicamente para los conciertos, y cualquier persona que pudiera pagar más que nada una entrada a ello podía escucharla, aunque estaba un poco limitada a ciertas clases sociales, es decir, no podía llegar a las masas en sí. Pero cada vez más se hizo, cada vez pudo la gente escuchar más y aprender más de la música, y hoy en día creo que es algo maravilloso el internet, por ejemplo, de que puedes escuchar prácticamente cualquier pieza que quieras rápidamente, y a pesar de que no es lo mismo que escucharla en vivo, sigue siendo una maravilla, porque está al alcance de todos, de casi cualquier persona. Y estudios sociales y económicos indican que incluso los sectores pobres de la población, por así decirlo, tienen acceso al internet. Es una maravilla incluso para la música y para la educación en ese sentido. Cierto. Durante aquellas épocas, sin embargo, sí hubo música popular o folclórica principalmente. Sin embargo, algún defecto de música popular es que muchas veces no está escrita. Por eso mismo que muchas veces son gente que, en especial en esas épocas donde muy poca gente sabía siquiera leer o escribir, no la tocaban en nota, sino que era totalmente de aprenderse cómo tocarla con el instrumento o cómo aprenderse de memoria los cantos. Así que por desgracia se ha perdido la mayor parte de la música. Como mencioné hace unos momentos, en las comunidades, por ejemplo, de los gitanos o los judíos, quedan remixgos de su música tradicional debido a la segregación que sufrieron, y ahora ha tenido cierta popularidad como música folclórica, lo mismo que música tribal de varios lugares. Sin embargo, al no estar escrita, como mencioné, está demasiado sujeta a cambios y incluso a desaparecer. Pues bueno, para mí la música folclórica es algo que no requiere de un autor en específico, es parte de la población en general, es algo que se va modificando con el tiempo y es parte de todos. Por ejemplo, las epopeyas de seguro tuvieron algún autor en general, pero como fueron transmitidas oralmente, claro que se va modificando en el paso del tiempo. Pero aún con ello, una de las cosas interesantes de la música popular es que, sin duda, no es que tenga un autor en específico, como bien comentas. La cuestión interesante es que es un rubro de la sociedad el que se ve beneficiado. Por ejemplo, en la música clásica, a veces solo las cortes o solo las partes importantes de la sociedad eran prácticamente las que se beneficiaban con la música. Pero dentro justamente del romanticismo, la música popular entra en canal en prácticamente todas las cortes y todo ello. Y no es que no haya un autor en específico.
El hecho es que hay muchos y prácticamente todos esos autores donan sus obras, como lo que sucedió con Brahms y sus danzas húngaras, o lo que sucedió con Strauss y los valses y todas esas partes. No podemos decir con toda certeza que hubo autores específicos de la música popular, pero sí los podemos recordar mediante justamente las partituras que los mencionan y todas esas partes. Bueno, pero claro que eso se dio más que nada en el romanticismo, porque antes de eso no había alguien que las recopilara y las hiciera parte de la música académica y que llegara incluso a las cortes, porque en sí la música académica estaba limitada para la gente en general, para la población, y la música folclórica como que los de las altas clases sociales mostraban desinterés respecto a eso, no se iban a juntar con el pueblo en general a escucharlo, es decir, había mucha diferencia en los estratos sociales. Sí, como ya lo mencioné hace un momento, probablemente ha habido compositores o músicos de un talento realmente impresionante, pero que por su situación y su contexto histórico y su capacidad económica probablemente hoy en día ya no son recordados, no se recuerda para nada su nombre. Puedes analizar la música folclórica de cualquier lugar y la mayor parte, como ya mencionó mi hermano, no sabe el nombre del autor. Lo mismo pasó por lo mismo en la Edad Media debido a el énfasis religioso que se le llevó a dar. Ahora un punto en el que la música adquirió una fuerte importancia podría ser con los himnos, como lo mencionamos hace un rato, debido a que eran el símbolo de las naciones y por lo tanto lo escuchaban todos, desde el rey hasta un pordiosero. Bueno, creo que ese es un caso en específico, ¿no? Es algo un poco aparte, pero sigue teniendo mucha relación, porque los himnos es como la representación musical de un país, es un tipo de identidad que adquiere cada uno. Exactamente. Lo que comentábamos durante el corte acerca de los himnos, si les gustaría comentarlo, me parece muy interesante. Sí, claro. Bueno, durante el corte comentábamos el hecho de que, primero que nada, lo que bien comentan mis hermanos, el hecho de que una nación preserve sus tradiciones en muchos sentidos, específicamente el sentido musical, es muy importante, genera esa identidad enorme. Entonces, bueno, en tanto a los países, justamente en el romanticismo se da una parte prácticamente crucial, que también es considerada como otra parte de la música, pero que es dentro del romanticismo, es el nacionalismo musical. Y prácticamente sus mayores exponentes musicales son los himnos que se fueron componiendo en esa parte. Una de las anécdotas más interesantes nos llega justamente por el himno nacional mexicano, que es el hecho de que, bueno, recordamos por ejemplo que hubo un concurso, Santa Anna justamente convoca un concurso a los compositores mexicanos para que hagan un himno nacional. Este himno, digamos que pasa por diferentes etapas y todo ello, y uno de los candidatos para pertenecer justamente a este concurso es un italiano, uno de los italianos más importantes, y es el llamado Paganini del contrabajo, que se llamaba Giovanni Bottesini. Este contrabajista lo que hace es componer un himno y presentarlo justamente. Según las malas lenguas o según algunos libros, consideran que Bottesini ganó ese concurso. Eso quiere decir que Bottesini había ganado el derecho de componer el himno nacional mexicano, pero Jaime Nuno, que es uno de los autores del himno, de hecho de la letra, por el hecho de que era compadre de Santa Anna y por el hecho de que en una de las estrofas menciona a Santa Anna, es quien gana ese concurso. Bottesini, muy enfurecido, se va de México, y bueno, es una de las historias más interesantes dentro de la creación musical del himno nacional. Muchos consideran que el himno nacional mexicano es de los más bellos del mundo, tal vez el segundo y el primero sea la Marsellesa de Francia. Pero bueno, es una historia interesante y que nos lleva a pensar justamente en la cuestión nacionalista. Además, bueno, hay que comentar que muchas de las veces los países querían a personas oriundas del mismo país para componer el himno nacional, cosa que sucede con los vecinos del norte. Una historia Estados Unidos, en el que el compositor Dvorak, de origen europeo, fue invitado cuando viajó a Estados Unidos, y debido a que admira mucho su país, fue invitado a componer el himno de esta nación. Sin embargo, él mismo se negó a hacerlo, debido a que le parecía que era incorrecto que alguien que no era estadounidense compusiera ese himno. Sin embargo,
puede decirse que en parte en compensación y en parte porque realmente había admirado mucho a Estados Unidos durante su estancia allí, compuso su 9ª sinfonía basada en ese país y la llamó la Sinfonía del Nuevo Mundo, en recuerdo al nombre que se le dio originalmente a América. En ese sentido es una historia interesante encaminada a la música nacionalista en ese tiempo, que es parte medular del romanticismo, sino es que la última parte y la parte que va del romanticismo a la música contemporánea, prácticamente. Y bueno, en ese sentido, el himno de México se representa mucho la parte bélica que tuvo México en el siglo XIX. Hubo una serie de enfrentamientos que son demasiados. Primero está la independencia, luego la primera intervención francesa de la Guerra de los Pasteles, luego la invasión norteamericana, luego la segunda intervención. Es decir, fue una serie de guerras que fueron las guerras civiles. Las guerras civiles, además de la revolución, y fue plasmada en ese himno, porque el himno mexicano, por ejemplo, es un himno muy bélico. En casi todo se trata sobre guerra, y en varios países igual se puede decir que representa qué tipo de país son. Igual, por ejemplo, la Marsellesa francesa es un himno también bélico, si uno ha escuchado la letra traducida, y luego, por ejemplo, existen himnos más idealistas, pero eso ya depende de cada país. Bueno, es algo muy curioso, y cuando yo estudiaba la primaria en el colegio alemán, algo que me pareció sí, bastante irónico es que Alemania, que había peleado un sinfín de guerras en el siglo XX, entre las 2 guerras mundiales, además de todas sus guerras civiles que tuvo en el siglo XIX y las guerras con otros países, su himno me pareció bastante tranquilo, casi una sinfonía era. Mientras que México, que lleva muchos años sin pelear guerras y que ni siquiera está realmente en condiciones de una guerra en gran escala, su himno me pareció mucho más agresivo, más bélico, algo que me resultó de una profunda ironía. Además es curioso por el hecho de que, bueno, no es que Alemania haya sido un país libre en algún sentido, pero si nos ponemos a pensar en que México vivió bajo un régimen enorme por más de 3 siglos, entonces tal vez tiene mucho que ver el hecho de esa pasión desmedida por lo bélico, en tanto a que, bueno, ya se fueron las personas que no eran oriundas del lugar, prácticamente digamos que se niegan como españolizados o españoles, y tal vez tenga algo que ver. Sería interesante investigar al respecto. ¿Qué sienten cuando escuchan el himno nacional? Pues yo siento que pertenezco a un país, siento orgullo de él porque soy mexicano, y tener un himno tan bonito, de los más bonitos del mundo, es algo que da orgullo, ¿no? También me da cierto tipo de identidad, y es como una forma de diferenciar a México por medio de la música, una forma de representar. Es algo muy agradable respecto al himno. Yo, sí, es muy subjetivo ello. Yo, en lo personal, como no me gustan a mí hacer las cosas a medias, y normalmente lo escucho en las ceremonias escolares donde siempre solo tocan una parte, me molesta, en cierta forma me siento casi siempre un tanto molesto porque me acuerdo del resto de la letra y no me parece bien que, siendo que sí es una letra muy interesante, no lo representen completo, aunque tarde más. En mi caso es una parte interesante porque me siento identificado con mi país, pero además de eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de interpretar en otros países, y el hecho de escuchar en otro país el himno nacional es como encontrar, no sé, encontrar tacos en el centro de Europa o algo por el estilo. El hecho ensalza mucho la virtud del país del que es, justamente, del que somos, y el hecho de encontrar esa parte patriótica que es además un símbolo de nuestra identidad como mexicanos es genial y es interesante. Muy cierto es lo que comenta mi hermano, lamentablemente al himno no se le ha dado el respeto que se merece, por el hecho de que en las ceremonias es prácticamente un verdadero trance. La gente, te encuentras a personas que ni siquiera lo están entonando o ni siquiera lo están cantando, nada. En ese sentido sí, muchas veces marca tu pensamiento en ello, pero cuando lo escuchas verdaderamente bien interpretado, con una banda de guerra incluso, es enormemente genial, por lo menos para mí. Bueno, sí. Es un sentimiento similar al que cuando escuchas el himno nacional en las Olimpiadas, cuando México gana el primer lugar,
que bueno, no se entona con toda la orquesta y demás, pero sigue siendo un sentimiento muy bonito cuando, es decir, sobre todo en los países se escucha el himno mexicano. Algo que me parece que hay que recalcar sobre el himno es que a mí incluso comparo el himno en las diferentes versiones, incluso puede resultar un tanto aburrido cuando no lo tocan de la forma apropiada. Muchas veces lo tocan con sinfonías, sopranos, etcétera, y realmente me parece que eso no le queda al himno. Al ser un himno bélico, y no es el único, por ejemplo la Marsellesa está en la misma situación, debería, y en mi opinión, suena mucho mejor con una banda de guerra y un coro, principalmente. Bueno, es que parece que el himno está hecho para que fuera bélico, para que se presentara con los tambores, con las trompetas, es decir, es como que la parte a la que pertenece más que a violines, quizás a pianos, es más representativo en forma bélica, exactamente. Y hay una cosa interesante, por ejemplo, en el hecho de los himnos. Hay una obra interesante que de hecho recomiendo escuchar, es la famosa Obertura 1812 de Tchaikovsky. Esta obra es interesante porque, bueno, recordemos que hubo un momento en el que, el régimen francés quería invadir Rusia. Cuando entra sonando con la Marsellesa, con clarines y timbales, como se dice, y prácticamente los franceses perecen en esa guerra, ni siquiera se juegan la guerra, sino perecen por las cuestiones climatológicas por muchos sentidos. Tchaikovsky en su Obertura 1812 muy ufanamente se mofa de la Marsellesa, lo pone entre cañones y lo pone además pensar por ejemplo que Tchaikovsky era ruso y encontrar que los rusos le ganaron a los franceses es una cuestión de mofarse en ese sentido. La idea medular de un himno es justamente generar la parte nacionalista de prácticamente todo ello, y el hecho de que un compositor se mofe es muy interesante y muy curioso. ¿Qué piezas o compositores nos recomiendan? Bueno, en mi caso yo recomendaría para el público y en general para conocer la música clásica prácticamente a los compositores más conocidos, que puede ser Beethoven, que puede ser Mozart, y muy en específico en mi caso me gusta mucho un compositor llamado Carl Orff, que es conocido específicamente por su famoso Carmina Burana, que es de las piezas más conocidas del catálogo musical. Y es algo muy curioso con Carmina Burana, hace un rato que estamos mencionando los cantos gregorianos. Sí, porque son prácticamente gregorianos, él no compuso la letra en absoluto. Encontró y fueron encontrados, de hecho, en escritos de monjes medievales, y de hecho no todos son de monjes, sino incluso hay canciones de tabernas registradas, y él quiso a esa música totalmente medieval, bueno, no era música siquiera, esos versos medievales, esos poemas, quedó impresionado y los musicalizó. Sí, quedó bastante bien, puedes decirlo. Es interesante. Yo soy más bien me gusta escuchar más bien a mí a Richard Wagner, y más bien es para quien le gusten las obras largas o la ópera, o incluso para quien esté muy interesado en la mitología. Aunque no adapta con total fidelidad las obras mitológicas, pues toca hacer varios cambios para poder adaptar la trama y para poder darle elementos nacionalistas. En general me parece que es una buena introducción para estudiar sobre los antiguos vikingos, incluso sobre la mitología germánica o céltica, porque están muy relacionadas, etcétera. Bueno, en mi caso pues están los compositores más famosos, ¿no? Haydn, Mozart, Beethoven, y bueno, si uno ya conoce de música clásica, pues ya deben de conocer a los compositores. Yo les diría que fueran más allá es decir, músicos menos reconocidos, para aprender más de eso. Prokofiev, por ejemplo, que es más o menos conocido. Bueno, sí, es que hay muchas conocidas de Tchaikovsky, pero a veces no se reconoce qué autor es. El que lo hace en caso de la ópera, pues Giuseppe Verdi, las óperas de Verdi las recomiendo mucho. También Rossini, igual, quizás menos, bueno, y no tan buenas, en mi opinión, pero siguen siendo muy buenas. En caso de ópera, y igual de compositores, pues hay demasiados, ¿no? Pues cuestión de gustos y de buscar. Demasiados, pero también podría escucharse incluso a Stravinsky, que es mucho más moderno ya, pero también no deja por ello ser un gran compositor.
También podría escucharse a Bach, que mencionamos hace un rato. Las suites francesas que son muy buenas. Y las suites italianas también. Y en lo personal, para estudiar, creo que la música clásica ayuda mucho. Muchísimo. Sí. Sí, bastante. Gracias en la producción a Norman Patrón y Rogelio Vega, a mis hermanos que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Y bueno, algo que quisieran decir a nuestro público. Pues en realidad, más que nada la pretensión de intentar buscar en la música. Nosotros en esta ocasión hemos platicado más específico en la famosa música académica, la música clásica. No podemos digamos que encauzarnos dentro de ella, por el hecho de que es la única música, por el hecho de que es de las únicas músicas bien hechas, sino es importante e interesante abrirse más en muchos sentidos. La música clásica es de las músicas más interesantes por el hecho de que tiene un contexto histórico enorme. Entonces más bien insto al público, a ustedes hermanos, a seguir buscando en ello, porque prácticamente la música es enorme y el hecho de que se siga escribiendo nos deja una enseñanza enorme. Entonces prácticamente con eso nos podemos quedar. Bueno, muchas gracias Fernando, Marcos, César, gracias por estar aquí. Yo soy Michelle Martínez y esto fue Juventud Fénix Ajer. Hasta pronto.